Veamos lo primero, el contenido del capítulo 1. Lo primero que el apóstol Pablo hace, solamente vamos a, no me alcanzó el tiempo a resumirlo todo el libro, vamos a resumir 3 capítulos. O sea, vamos a ver estos 3 capítulos, qué es lo que contiene el contenido de estos 3 capítulos, a modo de introducción, para que cuando ya lo estudiemos sepamos de qué se trata la carta a los Efesios, sepamos de qué se trata, porque a veces pues empezamos a leer en el capítulo 3, en el capítulo 4 y pues ya pues sabemos, no, pero ya no supimos por qué se dio ese capítulo. Entonces, a modo de resumir, de introducción más bien, de introducción, para que cuando lo vayamos estudiando esta carta completa, no sé por qué, pero a mí me gusta estudiarla desde el principio, para que así vaya entendiendo. Casi por lo regular no agarro los capítulos en medio, sino siempre al comienzo. Pero hoy vamos a introducir nada más 3 capítulos. Vamos a ver el contenido de estos 3 capítulos. Amén. Ayer pues dábamos el capítulo 1. Decíamos que la carta del apóstol Pablo empieza con el saludo, ¿verdad? El saludo hacia los hermanos, hacia los Efesios. Amén. Empieza con ese saludo. Pero también podemos ver que en el verso 3, donde el apóstol Pablo, amén, bendice a Dios. Bendito Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, podemos ver eso, ¿verdad? Entonces, pues la carta a los Efesios contiene 6 capítulos. También ayer decíamos eso, contiene 6 capítulos. Está dividida en 2 grandes secciones. Los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, vamos a poder encontrar en la primera sección, nos habla, ayer hablamos un poquito de eso, nos habla de los privilegios de estar en Cristo. ¿Sí? En la primera sección nos habla de eso, del capítulo 1, verso 4 al 14, nos habla de los privilegios de estar en Cristo, de cómo fuimos escogidos, de cómo fuimos redimidos y fuimos sellados, ¿verdad? Fuimos escogidos por el Padre, fuimos sellados, fuimos redimidos por Jesucristo y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Los beneficios, bendito Dios, por los privilegios, a veces es muy grande y como que no alcanzamos a comprender estos privilegios que Dios nos da cuando pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, en estos versículos, pues ayer hablábamos un poquito de esos privilegios. Amén. Obviamente pues es mucho más profundo. Cuando lo toquemos igual, a lo mejor pues verso por verso, pues ya iremos viendo cuáles son esos beneficios espirituales o esas bendiciones espirituales que Cristo nos ha dado al ser hechos hijos de Dios. Bendito Dios. Y de los capítulos 4 al 6, fíjense que primero nos habla de esos privilegios, de esas bendiciones, y del capítulo 4 al 6 nos hablan de la responsabilidad o de las responsabilidades de estar en Cristo. O sea que tenemos esas bendiciones, pero también como creyentes, como cristianos, también tenemos esa responsabilidad. Amén. Amén. También tenemos, del capítulo 4 al 6 nos hablan de esas responsabilidades de estar en Cristo. Amén. Y el tema central de los primeros 3 capítulos, pues como le digo, podemos ver esas realidades o esos privilegios o esas bendiciones de estar en Cristo. El tema
central, pues podemos ver del 4 al 6, pues las responsabilidades o los mandatos o los mandamientos de nuestro Dios, y ahí también podemos ver la respuesta de la obediencia, de que nosotros los cristianos debemos mostrar a Dios a la luz de esos privilegios que Dios nos da. También tenemos esa responsabilidad, también tenemos ese mandato de responder, de corresponder este amor o estas bendiciones espirituales o estos privilegios que Dios nos da. Eso nos dice del capítulo 4 al capítulo 6. Obviamente hoy no lo vamos a tocar, ¿verdad? Bendito Dios. Así como gozamos de esos privilegios, pues también tenemos responsabilidades. Bendito Dios. Entonces, en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo organiza su mensaje en 8 secciones. ¿Sí? Estamos hablando del capítulo 1 al 3. Amén. En estos 3 capítulos, el apóstol Pablo, podemos ver, podemos encontrar 4 oraciones que el apóstol Pablo hizo. También esas 4 oraciones, pero también tiene 4 explicaciones. Amén. 4 explicaciones. Vamos a ir viendo un poquito, vamos a ir leyendo ahorita. Amén. Amén. Como dijimos, pues la carta empieza con el saludo en los primeros versículos 1 y 2. Ayer ya lo tocamos un poquito. La primera oración en el verso 3 es una oración de alabanza, y el apóstol Pablo comienza bendiciendo a Dios, ¿verdad? Comienza bendiciendo a Dios. O sea, es una oración de alabanza hacia nuestro Dios. Amén. Comienza, por eso dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es una oración de alabanza hacia nuestro Dios. Después de haber alabado a Dios, entonces el apóstol Pablo comienza a explicar pues esas bendiciones que ayer tocamos un poquito. Después de esa alabanza comienza a explicar cuáles son los beneficios o cuáles son las bendiciones que obtenemos en Cristo Jesús. Bendito Dios. Esas bendiciones espirituales encontramos también en los versículos 4 al 14. Bueno, son las bendiciones. Después de explicar las bendiciones espirituales que recibimos, el apóstol Pablo inmediatamente hace otra segunda oración del capítulo 1 al verso 15. Esa es la segunda oración del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Amén. Un verso yo, un verso ustedes. Santo. Dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, adelante. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano Leobardo, adelante, el 18. 18. A ver, son 18. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, mi hermana Lucy, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. mi hermano Leobardo, 21. Santo Dios. 21. Sobre todo principado, todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la oración del apóstol Pablo, después de explicar esas peticiones que obtenemos cuando venimos a ser hijo de Dios. Pues hace esta oración el apóstol Pablo. Amén. Es la segunda oración. Primero bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo y luego hace la oración. Por esta causa dice: yo también he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso, dice, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En mis oraciones es una oración de intercesión del apóstol Pablo hacia los hermanos, para que esta segunda oración, como le digo, es de intercesión, y el apóstol Pablo le pide a Dios por los creyentes que Dios les conceda y les dé entendimiento y conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno de lo que ellos han recibido. O sea, porque es muy grande lo que tiene mucha explicación ahí en los versos 4 al 14, de verdad que es tremendo. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace esta oración al Padre, para que los creyentes entiendan y Dios les conceda y les dé ese entendimiento y conocimiento pleno, para que puedan entender de esa grandeza de Dios, de ese privilegio que ya ellos gozan. Amén. O sea, después de explicarles, hace esta oración por ellos. Amén. Entonces, esta carta pues primero explica las bendiciones, y luego que recibe el cristiano, inmediatamente pues hace esta oración, como acabamos de ver, para que comprendamos o comprendan ellos plenamente esas bendiciones que disfrutan. Después de esta segunda oración, el apóstol Pablo comienza su segunda explicación, da su segunda explicación en el capítulo 2, del 1 al 10. En esta segunda explicación él nos enseña qué significa pasar de muerte espiritual a la vida espiritual. Santo Dios, o sea que les vuelve a hablar. Mira, pues vamos a leerlo, es muy grande, pero vamos a leerlo. Les explica eso de cómo han pasado de muerte espiritual a la vida espiritual. Vamos a leer ya un verso otra vez cada quien. Salvos por gracia, dice. Yo empiezo el verso 1, mi hermana Lucy el 2, mi hermano Leobardo el 3, y así nos vamos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Santo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, con que nos amó. ¿con qué nos amó? Amén. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras juntos, ¿no? No, ¿O todo vamos a leer? no, hasta ahí, sí, junto. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que aquí el apóstol Pablo les explica de cómo pasaron de muerte a vida. Ahí en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, pues por su gran amor, ¿con qué nos amó? Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Bendito Dios. Entonces podemos ver, y esa es la oración del apóstol Pablo para que entendiéramos todo eso. Y también nos dice que también en un tiempo nosotros estábamos en esa vida, pero por estando nosotros muertos en nuestros delitos, amén, en nuestros pecados, nos dio vida. O sea, pasamos de muerte a vida. Y eso pues no se entiende con la mente natural, ¿verdad? También explicábamos un poquito allá donde fuimos a compartir la palabra con los hermanos, ¿verdad? Pues Dios da el nuevo nacimiento. ¿Quién sabe cómo? Pero sucede. O sea que es algo que no lo podemos explicar. Sucede y al suceder se empieza a ver esos frutos en la persona. Amén. Amén. Entonces, pues prácticamente es lo mismo. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y Él nos pasó de esa muerte a vida. Bendito Dios. Eso es lo que la segunda explicación. Estamos generalizando así, obviamente, pues tiene más explicación, ¿verdad? Para que vieran los cristianos que ya gozaban, estando en Cristo, ya gozaban esas bendiciones espirituales. Después de esta segunda explicación, acerca de pasar de muerte a vida, ahora en el capítulo 2, verso 11 al 22, pasa a dar la tercera explicación. Amén. La tercera explicación. En esta tercera explicación, el apóstol Pablo les enseña a los cristianos, a los efesios,
cómo Dios obró en unidad entre los creyentes que eran tan diferentes. Especialmente unidad, dice, entre los creyentes hebreos, o sea, israelitas, y los creyentes de otras nacionalidades y razas. O sea, cómo Dios generó esa unidad de esas dos culturas tan diferentes. Ese es un misterio de verdad, que cómo Dios obra, teniendo costumbres o culturas tan diferentes, Dios hizo un cuerpo, Dios los reconcilió. Eso es lo que nos dice del capítulo 2, del 11 al 22, a modo de resumir. Amén. Eso es lo que nos habla. Vamos a leerlo. Y de igual manera, reconciliación por medio de la cruz, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de esa separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Santo Dios, ¿sí? Entonces aquí el apóstol Pablo explica ese misterio de lo que Dios hizo al juntar estos pueblos. O sea, primero porque sabemos que Jesús pues vino a su pueblo, ¿verdad? Amén. Pero alcanzamos los gentiles, ¿sí? Alcanzamos los gentiles. Por tanto dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí? En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Cristo. Él vino por su pueblo. Él había venido por su pueblo nada más, pero ahí alcanzamos. Nosotros estábamos sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Sin embargo, alcanzamos también esa promesa. Santo Dios. Eso es lo que en esta tercera parte de la explicación el apóstol Pablo les dice a los efesios, les explica de cómo fueron reconciliados estos pueblos, estas razas tan diferentes, y cómo Dios hizo posible esa reconciliación. Pero podemos ver que esta reconciliación lo hizo por medio de la cruz. Amén. Santo Dios, por medio de la cruz, porque dice mediante la cruz, ahí en el 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pues como sabemos, pues no se llevaban porque eran culturas bastante diferentes. Bendito Dios. Entonces el apóstol Pablo pues pasa a dar esta tercera explicación a los efesios, y pues donde también nosotros podemos aprender. Amén. Amén. Aleluya. Eso es. Entonces en el capítulo del 3, del 1 al 13, da la cuarta explicación. Ahí podemos ver la cuarta explicación de cómo Dios incorpora o introduce a los creyentes no judíos, a la promesa que solamente tenían los judíos, el pueblo de Israel. Santo. O sea, de cómo Dios nos hace participar de esas bendiciones al pueblo gentil. Amén. No en todas las promesas, pero en muchas sí. No en todas, pero en muchas sí. Entonces nos incorpora, nos introduce a nosotros los creyentes para ser un pueblo. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Entonces ahí donde vimos en el verso 11 al 22 del capítulo 2, explica la unidad, pero aquí ya podemos ver de cómo introduce ese pueblo. Esa es la cuarta explicación del apóstol Pablo. Amén. La cuarta explicación del apóstol Pablo de cómo introduce a los gentiles. También creo que en uno de los evangelios dice que Dios injertó a la rama, algo así. Dios injertó, o sea que nosotros pasamos de injerto hacia este pueblo. Entonces nosotros nos hizo un solo pueblo para participar de muchas promesas que el pueblo de Israel tenía. Y en el capítulo 3 del verso 1 al 13, eso es lo que les explica el apóstol Pablo a estos hermanos creyentes en aquel entonces. Amén. Bendito Dios. Estamos generalizando nada más para que más o menos sepamos ya de qué se trata este libro de Efesios. Ya cuando lo leamos o saquemos un tema, pues ya sabemos más o menos de qué se trata. Amén. Bendito Dios. Vamos a leer del capítulo 3, verso 1 al 13. Amén. Tenemos mucho tiempo, así que tranquilos. Bendito Dios. Ministerio de Pablo a los gentiles, dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y como copartíces de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Aleluya. el cual yo fui hecho ministro por
el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso, confianza por medio de la fe en Él. Juntos el 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Santo. ¿Sí? Entonces aquí el apóstol Pablo, bendito Dios, podemos ver, esta es la tercera oración del apóstol Pablo. La tercera oración que acabamos de leer del 15 al 19, ¿verdad? Del 15 al 19. amén, del 1 al 13. Del 1 al 13. No, ando mal. Del 1 al 13. ¿Sí? Aquí nos explica de cómo el apóstol Pablo nos introdujo a los gentiles a las promesas y pactos del pacto que Dios tenía con su pueblo. Amén. Ya lo dije al principio, amén. Y nos hizo, dice, coherederos, ¿verdad? Amén. Nos hizo coherederos ahí en el verso 6. O sea que nosotros los que no éramos herederos, nos hizo coherederos, nos hizo partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, por medio de la muerte de Cristo es que participamos de esa herencia, es que somos herederos también junto con el pueblo de Israel que aceptó a Cristo en ese entonces. Amén. Entonces nos hizo participar, nos introdujo, o sea que bendito Dios nos encajó, nos insertó ahí. Eso es de gozarse, mis hermanos, de veras que miembro del mismo cuerpo. sí, y nos hizo miembros del mismo cuerpo, porque en Cristo, pues la palabra de Dios dice que no hay judío ni griego. Amén. ¿Sí? No, entonces somos un pueblo. ¿Cómo lo hizo? Si se dieron cuenta, aquí nos habla varias veces, es un misterio, habla de mucho. Muchas veces leímos que decía misterio, que antes no se había revelado a los profetas, que en este tiempo se nos reveló y nos injertó, al pueblo gentil introdujo a esta familia en Cristo mediante la cruz. Amén. Aleluya. Sí, por el Evangelio de Cristo. Bendito Dios. Esa es la tercera oración del apóstol Pablo. No, eso es lo que nos introdujo. Amén. Ahora vamos a ver la tercera oración del apóstol Pablo que él hizo después de dar esta explicación de este misterio, de cómo Dios nos introdujo a este pueblo, que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo por la gracia de Dios. Bendito Dios. Ahora pasa a la tercera oración. Del capítulo 15 al 10, del capítulo 3, perdón, verso 15 al 19. 14. 14. Capítulo 3, verso 14 al 21. 3,
14 al 21. Amén. Aleluya. Es que el otro terminaba hasta el capítulo 14 y no lo leímos. Ah, Santo. entonces empezamos del 15. Empieza el 15. Por eso se habla, bueno, el capítulo 14, vamos a ver. Amén. Capítulo 14, voy a leer, empiezo y así. Por esta causa doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. y aquel, no, hasta ahí 19, ahorita vemos el 20. Amén. Entonces, hasta ahí termina la oración del apóstol Pablo de petición, amén, por el pueblo de los Efesios, para estos hermanos en Cristo. Entonces podemos ver ahí lo que el apóstol Pablo pide para este pueblo, ¿sí? Él dice que Dios les conceda el ser fortalecidos con poder en su ser interior, con su Espíritu Santo, ¿sí? O sea que, en otras palabras, para que los cristianos sean capaces de comprender la infinita magnitud del amor de Cristo hacia sus vidas. Amén. También para que ellos sean capaces de comprender cómo en ese amor ellos pueden encontrar plenitud en Dios por medio de Cristo. Y lo mismo para nosotros, para que podamos nosotros, porque a veces el amor de Dios es tan grande que no alcanzamos a comprender ese amor tan grande de Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí entonces vuelve a orar. Esta es la tercera oración en estos 3 capítulos del apóstol Pablo. Por eso él empieza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, o sea, él pide para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Obviamente pues no se está refiriendo al dinero, ¿verdad? Se está refiriendo a las bendiciones, esas bendiciones espirituales, para que podamos comprender cuál es la riqueza de su gloria, de ese amor. Amén. ¿Sí? En el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Porque de verdad que esto es tremendo. Miren, imagínense, pues me imagino que también ellos no le entendían. Es un misterio que a veces no alcanzas a comprender cómo Dios puede vivir en tu corazón. Cómo Dios puede vivir. Por eso dice el 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, o sea, la anchura del amor de Dios, la anchura, la longitud, o sea, lo alto y
y la profundidad. O sea, para que comprendas cuán grande es el amor de Dios. Bendito Dios. Esta es la oración del apóstol Pablo para que estos hermanos pudieran comprender el amor de Dios. ¿Sí? De cómo ellos son fortalecidos o más bien que Dios les conceda esa fortaleza, ese poder en su ser interior. Bendito Dios. Sí, para que ellos, o para ahora nosotros que leemos esta palabra, para que seamos capaces de comprender ese amor y encontremos esa plenitud en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver aquí también el apóstol Pablo, así como comenzó en el capítulo 1, verso 3, ahora aquí en el verso 20 y 21, termina también exaltando a Dios. Amén. Termina exaltando. Dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? O sea, termina, así como empezó en el verso 3, termina otra vez exaltando a Dios, alabando a Dios por su poder. Y de esto es como se trata esta carta del apóstol Pablo. Amén, para que cuando saquemos un tema, pues más o menos ya sabemos el propósito o el tema principal de qué está hablando el apóstol Pablo. Amén. Y pues ya veremos el capítulo 4 más adelante, a ver si, porque la verdad que pues leer todo esto y sacar y aquí pues es mucho. Amén. Es mucho. Amén, pero podemos ver aquí las 4 oraciones del apóstol Pablo. Amén. Y 4 explicaciones. O sea, les explicaba y oraba por ellos. Les explicaba y oraba por ellos. Les explicaba y oraba por ellos. Qué tremendo. Y pues ya, del capítulo 4 al capítulo 6, ahí es la responsabilidad del cristiano, la responsabilidad de que tenemos, de que ya gozamos esas bendiciones espirituales, esos beneficios que tenemos en Cristo, pero también así tenemos esa responsabilidad en Cristo. Y ahí ya viene pues la responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como cristianos. Amén. Amén. De corresponder ese amor que nos dice en el capítulo 1 del verso 4 al 14, de corresponder ese amor. Ya viene esa responsabilidad, pues Dios quiera que pues, nos permita ver un poquito más amplio en 8 días. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y si quieren, pues lean allá en casita y ya el miércoles llegamos a una conclusión. ¿No, hermano Leonardo? Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Santo Dios.